La primera vez ocurrió una noche de viento caliente, de esas en las que el pueblo se queda en silencio demasiado temprano y el eco de los perros vagos parece venir desde los cerros. La casa de Gabriel estaba en la orilla, casi pegada al camino de terracería que subía hacia las antenas. Una construcción vieja de techo de lámina, muros húmedos y ese olor constante a polvo guardado. Él había aprendido a convivir con el silencio después de algunas pérdidas, pero esa noche el silencio no estaba quieto. Se sentía atento, como si algo más que el viento estuviera esperando afuera. La única luz encendida era la de la cocina, amarillenta, y el teléfono fijo que casi nunca sonaba estaba en un rincón, sobre una mesa coja. Era un aparato antiguo, blanco amarillento con el cable retorcido. Nadie marcaba ahí desde hacía meses, y sin embargo sonó. No fue un timbrazo casual, fue un llamado preciso, insistente, que atravesó la casa como una aguja, que hizo vibrar el vidrio de la ventana y que por alguna razón lo hizo sentir observado. Gabriel se quedó quieto unos segundos, con la sensación absurda de que la llamada no venía de fuera del pueblo, sino de un lugar que conocía demasiado. Cuando el teléfono dejó de sonar, el silencio se volvió más pesado que antes. El segundo momento de esa noche pareció más extraño todavía. Casi 20 minutos después, cuando ya estaba a punto de convencerse de que había sido una marcación equivocada, el teléfono volvió a sonar. El mismo ritmo, la misma pausa entre cada timbrazo, la misma insistencia exacta, como si alguien al otro lado supiera cuánto tardaba en reaccionar. Pero Gabriel no respondió, no porque no pudiera, sino porque había algo en ese sonido que no pertenecía a la hora, ni al pueblo, ni al aparato. Era como si la llamada no buscara hablar, sino comprobar que él estaba ahí. El hombre, inmóvil en el umbral entre la cocina y el pasillo, sintió cómo se le erizaba la piel al imaginar el cable del teléfono extendiéndose hacia ningún lado, conectando no con la calle ni con una central, sino con un punto detenido en el tiempo. Cuando el timbre cesó por segunda vez, una idea incómoda se instaló en su mente. No era una llamada perdida, era una llamada observada. Había alguien que conocía sus horarios, sus silencios y tal vez hasta su miedo. La atmósfera dentro de la casa cambió a partir de ahí. Gabriel cerró la ventana que daba al patio, no porque hiciera frío, sino porque no quería sentir el aire entrando. Revisó la puerta principal, bajó el seguro y apagó la luz de la sala. El pueblo allá afuera seguía apagado. Solo se alcanzaba a escuchar el motor de un tráiler lejano sobre la carretera y algún gallo confundido. Pero dentro de la casa comenzaron a pesar los sonidos mínimos: el goteo del lavadero, el crujido de la madera vieja, el rozar del cable del teléfono contra la pared. En la mesa, junto al aparato, había polvo donde nunca había polvo, como si alguien hubiera pasado el dedo. Él no recordaba haber limpiado ahí. Pensó en levantar el auricular para asegurarse de que la línea siguiera viva, pero algo lo detuvo. Recordó que esa línea había estado guardando números que ya no existían, que la última persona que le había marcado ahí llevaba tiempo sin estar en este mundo. La casa, que normalmente era un refugio, se le volvió escenario, y se dio cuenta de que, si la llamada volvía a sonar, ya no iba a poder fingir que no era para él. Y sonó por tercera vez. Esta vez más tarde, cuando el reloj de la cocina marcaba casi las 12 y la humedad de la madrugada comenzaba a pegarse en las paredes. El timbre llegó como una punzada que dividió la casa en dos, antes de contestar y después de contestar. La insistencia fue mayor, como si la persona del otro lado supiera que las primeras dos habían sido prueba y que esta era la definitiva. El teléfono no sonaba como suenan los teléfonos del gobierno, ni como suenan las empresas, ni los parientes. Sonaba con un ritmo que recordaba a un llamado conocido, algo que el oído ya había escuchado alguna vez en otro contexto. Quizá en un hospital, quizá en un cuarto donde se espera una noticia. Gabriel sintió que esta vez sí debía responder, no porque quisiera,
sino porque dejarlo sonar sería admitir que había algo en la línea que lo dominaba. Y sin embargo no levantó el auricular. Contuvo la respiración, se quedó con la vista fija en el aparato, y en ese mismo segundo, tuvo la certeza de que quien llamaba sabía que él estaba ahí, a escasos pasos, mirando. La certeza fue tan nítida que sintió que la llamada no estaba pidiendo que alguien contestara. Estaba comprobando que el nombre que buscaba seguía vivo en esa casa. Cuando la tercera llamada paró, vino lo más inquietante. El aparato, mudo otra vez, tiró una mínima estática, un chasquido casi imperceptible, como cuando una voz se queda sin salida. Gabriel se acercó por fin, más por necesidad de controlar que por valentía. Tocó el teléfono, todavía tibio del uso eléctrico, y sintió que no era una equivocación, que alguien había marcado ese número con intención. Entonces miró el papel pegado en la pared, el donde estaban anotados números viejos, el de la tienda de don Anselmo, el del taller, el de su madre ya fallecida. No había nadie más que supiera ese teléfono, nadie actual, nadie de este tiempo. Y sin embargo alguien había logrado atravesar el silencio del pueblo para llegar justo a su mesa. En ese momento lo entendió de una forma que no era lógica sino instintiva. La voz al otro lado no necesitaba que él hablara. Lo que necesitaba era asegurarse de que él seguía siendo Gabriel, el mismo de antes, el mismo cuyo nombre había estado al alcance de unos pocos. Esa conciencia, la de ser reconocido sin haberse presentado, fue más aterradora que cualquier ruido afuera, porque si alguien allá afuera podía llamarlo por un número olvidado, también podía llamarlo por su nombre. Y si ya había demostrado que podía encontrar su casa en una noche así de muda, también podía marcar otra vez. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué crees que estaba buscando esa llamada. La mañana siguiente no trajo alivio. El sol salió pálido detrás de los cerros, el pueblo abrió sus puertas lentamente, el camión del pan pasó por la calle levantando polvo, pero dentro de la casa de Gabriel, la noche seguía instalada. El teléfono estaba ahí, quieto, como si nada hubiera pasado. Él lo miró varias veces desde la cocina, con la desconfianza de quien sabe que un objeto inofensivo puede ser, a veces, la puerta a algo que ya no se controla. No quería tocarlo, pero la curiosidad se mezcló con la necesidad de entender y terminó por levantar el auricular. Había tono, un zumbido leve, como de líneas viejas, de cableado largo, nada fuera de lo normal. Sin embargo, detrás de ese tono había algo más, una sensación de distancia, como si la línea no solo conectara con la central del pueblo, sino con un tramo más largo, un tramo que ya no debería existir. Recordó que ese número lo habían instalado hacía más de 15 años, cuando su madre aún vivía, y era ella la que contestaba. Desde que ella no estaba, casi nadie lo usaba. Él mismo prefería el celular. Por eso la lógica le decía que nadie debía tener ese número. La lógica y la estadística del pueblo, donde todos se conocían. Abrió el cajón donde guardaba papeles viejos. Entre recibos de agua, recetas médicas y boletos de camión arrugados, encontró una hoja doblada de la compañía telefónica. Era un aviso de hacía 2 años, donde se decía que la línea sería dada de baja si no se seguía usando. Él había pagado después, pero nunca volvió a registrar el número con nadie. Nadie nuevo lo tenía. Se quedó mirando el papel, con la certeza de que algo no cuadraba. La llamada de anoche no venía de alguien que recién lo había conseguido, sino de alguien que lo tenía desde antes de que él quisiera olvidarlo. Y ahí, en esa asociación medio torpe pero dolorosa, se le atravesó un recuerdo que llevaba tiempo empujando hacia abajo. La noche de la carretera inundada, la noche en que una voz se había quedado sola en la línea, porque él no la atendió a tiempo. No necesitaba escuchar palabras para volver a sentir el peso de esa omisión. Había pasado más de una década, pero el cuerpo recordaba la misma presión en el pecho. El resto del día transcurrió en una vigilancia silenciosa. Gabriel no salió. Se quedó pendiente del aparato como si fuera un animal que podía despertar en cualquier momento.
Cada sonido de la casa lo hacía girar la cabeza. Se sorprendió pensando que tal vez la llamada había sido interna, un cruce de líneas del mismo pueblo. Pero la central estaba a 3 cuadras, en un cuarto húmedo detrás de la presidencia, y esos errores sonaban distinto. Dejaban ecos de otras conversaciones. Esto no. Esto había sido directo, dirigido, medido. A media tarde, cuando el calor golpeó el techo de lámina y la casa empezó a oler a metal caliente, decidió desconectar el teléfono para aliviar la tensión. Lo separó de la toma, dejó el cable suelto y sintió un poco de control regresar a sus manos. Así, pensó, si vuelve a sonar, sabré que el problema no es técnico. Lo dejó sobre la mesa, boca abajo, como se deja un expediente que no se quiere leer. La noche, sin embargo, no quiso hacerle el favor de olvidar. Cerca de las 10, el pueblo ya oscuro, la calle solo iluminada por una lámpara de vapor de sodio que parpadeaba, el silencio se volvió más notorio. La casa tenía esa forma de respirar de las construcciones viejas, con una cadencia que uno aprende de niño. Gabriel estaba en el cuarto, tratando de distraerse con la radio baja. Fue entonces cuando lo oyó. No fue un timbrazo fuerte, sino un pequeño latido eléctrico que recorrió la sala. El sonido de un aparato intentando trabajar sin estar conectado. Un clic seco, un aliento de estática. Demasiado claro para ser imaginación. Se levantó de inmediato, cruzó el pasillo y encontró el teléfono exactamente donde lo había dejado, desconectado, el cable en el aire. Y aún así, había emitido un intento de llamada. Ese detalle, absurdo para cualquier técnico, fue el que acabó de quebrar la explicación racional. No era la línea, no era la compañía, era el acto de llamar lo que estaba sucediendo. A partir de esa segunda noche, Gabriel empezó a notar un patrón. No era a cualquier hora. Las llamadas, o más bien los intentos, llegaban cuando el pueblo ya estaba dormido, cuando la carretera dejaba de tener tráileres y cuando la mente estaba más desprotegida. Llegaban con la misma cadencia, con la misma paciencia, 3 intentos por noche, con espacios casi exactos entre ellos, como si alguien al otro lado supiera cuánto tardaba el miedo en bajar. Y sobre todo, llegaban como si el que llamara conociera no solo la casa, sino al hombre que la habitaba. Ese fue el punto más inquietante. La sensación de que el que estaba marcando no estaba buscando un domicilio, estaba buscando a Gabriel en específico, no a un usurario cualquiera, al hombre que, años atrás, había dejado sonar una línea sin atender. Y entonces el pasado, cuidadosamente, arrinconado, comenzó a caminar hacia él con pasos lentos. La tercera noche no dejó espacio para las coincidencias. Gabriel decidió permanecer despierto, sentado en la mesa de la cocina, con la única luz cálida sobre él y la ventana cubierta por una cortina delgada que dejaba pasar la sombra de las ramas. Tenía un cuaderno delante, un bolígrafo y el teléfono a un lado, todavía desconectado. Quería registrar horarios, sonidos, cualquier patrón. Era un gesto casi infantil, pero también una forma de decirse a sí mismo que estaba investigando, y no solo esperando. Afuera el viento había cambiado. Venía desde el monte y traía ese olor a tierra seca que anuncian los frentes fríos. El pueblo parecía más lejos que nunca. A las 11:42 exactamente sonó el primer intento. No fue un timbrazo completo, fue esa especie de llamada contenida que él ya comenzaba a reconocer. Lo anotó. A las 12:01, el segundo, lo anotó. A las 12:19, el tercero. La precisión lo descompuso. No era alguien probando. Era alguien que ya sabía que él estaba esperando. Alguien que medía su resistencia. Tras el tercer intento, el aparato quedó inerte. Gabriel se acercó al teléfono con el cuidado de quien se aproxima a una caja donde podría haber un animal vivo. No había luz encendida en el dispositivo. No había señal de que la línea hubiera estado activa. Pero en la bocina había quedado un residuo de sonido,
como cuando la radio se queda con la vibración de una voz que ya no está. Se atrevió a pegar el oído, sin levantar el auricular, solo acercándolo. Lo que alcanzó a percibir no era una frase, tampoco un mensaje claro. Era una respiración humana, controlada, que se mantenía en silencio como esperando que él hablara primero. Y en medio de esa respiración, apenas rozando el ruido, se coló algo todavía más perturbador: la forma en que su nombre fue pronunciado. No lo oyó como palabra, porque estaba ahogada por la estática, pero la mente reconoció el ritmo, el peso de las sílabas. Era su nombre, dicho con familiaridad, dicho como lo dicen solo quienes lo conocieron en otra época. Esa certeza abrió una grieta. ¿Quién del pasado tenía ese número y ese tono de voz? ¿Quién había mantenido guardado un teléfono muerto para, años después, volver a buscarlo a esas horas? Empezó a repasar rostros viejos. La mujer que vivía en el rancho del arroyo y que una vez le marcó porque su hijo estaba enfermo, el encargado de la gasolinera, la secretaria del DIF que había coordinado el albergue cuando se desbordó el río. Pero en todos esos casos, él había contestado. Había estado. Solo había una noche, solo una llamada, que se había quedado sin dueño. La de esa tormenta larga en la que la carretera hacia la cabecera quedó bloqueada y la radio del municipio se saturó. Entonces trabajaba de apoyo en la oficina de protección civil. Tenía un radio, un teléfono y una libreta. Hacía guardias, recibía reportes, y esa noche, por cansancio o por descuido, dejó sonar más de la cuenta. El reporte entró, pero tarde, muy tarde. Al día siguiente le dijeron que en la volcadura había muerto una mujer. No era su culpa, le dijeron. Las condiciones estaban malas. La patrulla no hubiera llegado. Pero la llamada había estado ahí, buscándolo, nombrándolo. Igual que ahora. La casa comenzó a darle señales que antes no notaba. El cable del teléfono, por ejemplo, se movía levemente en las madrugadas, como si recibiera descargas desde dentro de la pared. El poste de afuera tenía marcas de humedad recientes, como si alguien hubiera manipulado la caja de conexiones. Las huellas en la terracería mostraban que un vehículo se había detenido ahí, frente a su puerta, en días anteriores. No eran huellas de los vecinos. El pueblo casi no transitaba por esa calle de noche. Ese conjunto de detalles pequeños fue tejiendo una conclusión que no le gustó. Las llamadas no eran solamente un fenómeno eléctrico, eran un acto dirigido. Alguien había venido, había tocado la línea, había asegurado el contacto. Alguien que no necesitaba verlo, porque ya lo conocía. La paranoia empezó a instalarse en su cuerpo de forma física. Dormía menos, comía poco, evitaba encender la televisión para escuchar mejor. Cada vez que la lámpara del poste parpadeaba, él pensaba en un coche estacionado a lo lejos, con alguien adentro mirando la casa. Imaginaba un rostro cansado, envejecido, sosteniendo un teléfono contra la oreja y marcando una y otra vez el mismo número, solo para comprobar que del otro lado seguía viviendo el mismo hombre que un día no contestó. El terror no venía de un fantasma ni de una criatura imposible. Venía de ese pensamiento humano, insistente, de alguien que no había podido despedirse, que había quedado en medio de una llamada rota. A partir de esa noche, Gabriel dejó de dudar. Ya no se preguntó si las llamadas eran reales. Se preguntó cuánto tiempo tardaría esa voz en cruzar por completo la línea y hablar claro. Porque si ya había podido pronunciar su nombre, algún día diría más. Y cuando lo dijera, no lo diría para pedir ayuda, lo diría para recordarle lo que hizo, o lo que no hizo, y él no estaba seguro de poder soportarlo. Escribe en los comentarios si alguna vez escuchaste tu nombre donde no debía sonar. El cuarto día decidió salir del encierro y buscar respuestas fuera de la casa. No tanto por valentía como por estrategia. Si el teléfono había vuelto a la vida, alguien en el pueblo debía saberlo. Caminó hasta el centro a media mañana,
cuando el sol ya caía a plomo sobre la plaza y el aire olía a tortillas recién hechas. La presidencia municipal, con su fachada descascarada, tenía en la parte de atrás el pequeño cuarto de comunicaciones donde se concentraba la línea telefónica del pueblo. Era un espacio húmedo, con un ventilador que apenas giraba y un panel de cables de colores que subían por la pared. Desde la puerta, Gabriel observó el equipo, viejo, parchado, con cinta aislante en varios puntos. Ese sistema no estaba hecho para llamadas misteriosas. Estaba hecho para lo básico. Y sin embargo, en el registro de números que colgaba en la pared, encontró algo que lo heló. Su línea aparecía marcada como activa, pero sin usuario vigente. No tenía nombre actualizado. Era una línea que la compañía mantenía en servicio porque nunca se había dado de baja por completo, pero que oficialmente no pertenecía a nadie. Una línea huérfana, fácil de buscar, fácil de ocupar. Ese hallazgo lo llevó a otra pregunta. ¿Quién más conocía el nombre original asociado a ese número? Ahí tuvo que remontarse varios años atrás, cuando su madre lo había contratado. Ella siempre escribía su nombre completo en los formularios. Ella lo había dado en la clínica, en la escuela, en la parroquia. Ella y una mujer más, la que aquella noche de lluvia había intentado comunicarse. No necesitaba su voz para recordar la escena. La carretera inundada, el reporte de un auto sin control, el radio sonando, y él, por unos segundos, ocupándose en otra cosa. Siempre había querido creer que la tragedia había sido inevitable. Pero ahora, con las llamadas repitiendo la misma cadencia que aquella, ya no podía esconderse detrás de eso. Alguien estaba reconstruyendo la llamada rota. Regresó a su casa con la cabeza llena y los ojos recorriendo cada poste del camino. No vio vehículos sospechosos, no vio gente foránea, solo el pueblo de siempre. Eso lo hizo pensar que quizá la llamada no venía de afuera, sino de otra parte de la misma red, de un lugar donde las comunicaciones viejas se quedan guardadas. Recordó que, en la cabecera municipal, a una hora de ahí, Protección Civil guardaba grabaciones de emergencias para capacitación. Pequeños archivos de audio donde quedaban registradas las voces de quienes llamaban desesperados. ¿Y si alguna de esas grabaciones estaba siendo reinyectada a la línea? ¿Y si alguien, por razones que él desconocía, había decidido devolverle a su casa la voz que él no atendió? Era una explicación técnica y humana al mismo tiempo. Una explicación que dolía más porque lo señalaba. La tarde se volvió lenta. El sol empezó a bajar, pintando de naranja los muros de adobe. Gabriel se sentó en la sala, el teléfono otra vez en su lugar, conectado. Ya no lo iba a desconectar. Sí, la voz quería entrar, que entrara. Había un peso en su pecho que no se iba a quitar evitándola. Mientras esperaba, notó algo que antes había pasado de largo. El calendario de pared estaba detenido en el mes de la tragedia de años atrás. No porque él lo hubiera dejado así, sino porque era una hoja que le costaba cambiar. Era el mes en que lo culparon en silencio, en que se alejó de la cabecera para no encontrarse con la familia de la mujer accidentada. Era el mes en que decidió vivir en el borde del pueblo. Y ahora ese mismo mes parecía regresar por otra ruta. Cuando cayó la noche, no hubo retraso. A las 11:30, la línea sonó, esta vez completa, con el timbre lleno, contundente, como cualquier llamada normal. Gabriel se sobresaltó a pesar de estar esperándolo. El teléfono vibró sobre la mesa reclamando atención. El hombre no alargó la espera. Levantó el auricular. No habló, no dijo, bueno. Solo lo llevó a su oído y escuchó. Del otro lado, no hubo saludo. Hubo un fondo de carretera, mojada como esa vez. Hubo un chasquido de radio como el que usan las unidades de auxilio. Y hubo una respiración de mujer, cortada, como cuando alguien habla entre miedo y dolor. No había palabras claras, pero sí había intención. Era la misma. Era la que él no había atendido. La diferencia es que ahora no estaba pasando en tiempo real. Estaba pasando años después,
en un pueblo en silencio, en una casa sola. Alguien, en algún lugar, había decidido que esa llamada no podía quedar sin respuesta. Después de escuchar ese fondo de carretera y esa respiración reconstruida, algo se quebró en Gabriel. No era solo miedo, era vergüenza. Una vergüenza tan honda que lo llevó a hacer lo que nunca hacía: sacar cajas de recuerdos. Quiso encontrar cualquier documento de aquella noche, alguna nota de la oficina, algún recorte de periódico que hablara del accidente. Revolvió los cajones, abrió la alacena donde guardaba cosas viejas. Encontró la carpeta azul de su época de voluntario. Ahí estaban las hojas de guardia, las fechas, los nombres de los que estuvieron de turno. Y ahí, en una hoja marcada con lápiz, estaba la anotación que había intentado olvidar. Llamada 2358. Señora reporta salida de camino. Línea se corta. Esa había sido. No había más. Una sola línea para un hecho que cambió 2 vidas. Ahora, 12 años después, el reloj de su cocina marcaba casi la misma hora cuando el teléfono volvía a exigir su presencia. La coincidencia de tiempos ya no era coincidencia, era repetición. La siguiente noche decidió hacer una prueba más radical. Antes de las 11, salió al poste de la calle con una escalera vieja y con cuidado desconectó su línea desde arriba. Rompió la continuidad, la dejó físicamente muerta. Quería comprobar si lo que lo llamaba venía desde la red o desde otro lugar. El pueblo estaba oscuro, solo el ladrar de un perro lo acompañaba. Bajó, guardó la escalera y se sentó a esperar. A las 11:32, el teléfono sonó dentro de la casa. Sonó como si nunca hubiera tocado el poste. Sonó como si los cables fueran una excusa. Sonó directamente. El aparato vibró con la misma fuerza. Gabriel sintió un frío en la espalda que no tenía que ver con el aire. Ahí comprendió que ya no estaba lidiando con un problema técnico. Estaba lidiando con una decisión, la de alguien que había elegido ese canal, el del teléfono viejo, el de la casa de su madre, el del número que él conocía de memoria, para llegar hasta él. El día siguiente lo pasó con la sensación de que ya no estaba solo en su propia casa. No porque hubiera otra presencia caminando por los cuartos, sino porque la llamada se había convertido en compañía. Una compañía que no pedía café, no hablaba, no hacía ruido, pero estaba ahí, latente, esperando la hora en que todo se apaga. Se dio cuenta de que había empezado a modificar sus rutinas para atenderla. Preparaba café más tarde, se bañaba antes, cerraba las ventanas a la misma hora, como si fuera a recibir a alguien. Se sorprendió incluso pensando qué hubiera pasado si aquella noche vieja él hubiera contestado a tiempo. ¿Lo habrían agradecido? ¿La mujer hubiera sobrevivido? ¿Su nombre no habría quedado anotado en la memoria de una familia que lo consideró lento? Esas preguntas no tenían respuesta, pero sí tenían consecuencia. Lo estaban castigando con la repetición. La tensión fue subiendo de otro modo. Ahora el teléfono no solo sonaba de noche. A media tarde, en pleno ruido de la calle, el aparato hacía un clic leve. No era un timbre completo, era un recordatorio, como si la voz del otro lado probara la conexión durante el día para no fallar en la noche. Gabriel llegó a pensar que quizá había alguien más oyendo a la par, como si la llamada estuviera siendo monitoreada desde la cabecera, desde un archivo, desde una sala de prácticas. Imaginó a un instructor reproduciendo la grabación de la mujer que murió, señalando el momento en que la línea quedó en silencio, y de pronto cruzando esa reproducción con una línea activa para ver qué pasaba. Era una de tantas interpretaciones, ninguna lo tranquilizaba. En la quinta noche, cuando ya vivía en un estado de alerta permanente, ocurrió otra cosa. El timbre sonó, y apenas lo levantó, no solo escuchó la respiración y el fondo de carretera. Escuchó, muy al fondo, un murmullo de radio, y después un silencio largo, como si al otro lado alguien se hubiera dado cuenta de que por fin había respuesta. Fue un silencio expectante, un silencio que reconoció,
Era el mismo silencio de la llamada, original cuando la mujer esperó que alguien le dijera, «Ya vamos». Ese silencio era la verdadera acusación. No eran los sonidos, no era la hora, era ese hueco de segundos en el que alguien supo que estaba sola. Ese hueco ahora lo ocupaba él. Le estaban devolviendo su propio vacío. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta si también desconectarías el teléfono o lo dejarías sonar. Llegado ese punto, la historia ya no avanzaba hacia lo desconocido, sino hacia lo inevitable. Gabriel entendió que la llamada no se iba a detener hasta que él reviviera la noche completa. No un fragmento, completa. Así que hizo lo que quiso evitar durante años. Se sentó frente al teléfono a la hora exacta en que la mujer había marcado aquella vez, casi a medianoche, y se obligó a escuchar sin huir. No iba a colgar, no iba a desconectar, no iba a hacerse el dormido. Iba a dejar que la otra parte terminara de decir lo que en 2013 no pudo. El pueblo estaba tan silencioso como entonces. Ni banda en la plaza, ni carros bajando de la sierra, ni fiestas. Solo la respiración de las casas. La lámpara del poste iluminaba su puerta con un círculo amarillo. Dentro la cocina olía a café recalentado y a papeles viejos. El reloj marcó 23:57 y sonó. El timbre cayó como un golpe aprendido. Una vez, 2, 3. Él levantó al cuarto timbrazo, el mismo número de timbres que había dejado pasar aquella vez. No dijo nada. Del otro lado tampoco hubo palabra, pero sí hubo, con una claridad que le cortó el aire, el jadeo de alguien que había sufrido un impacto. Ese tipo de respiración que arrastra polvo, que mezcla llanto con sangre, que no puede ponerse de pie. Se oyó también el chisporroteo de lluvia sobre lámina, aunque afuera no estaba lloviendo. Era la lluvia de ese otro momento, metiéndose en el presente. Y, muy leve, la vibración de un radio de patrulla intentando hacer contacto. La escena se estaba reconstruyendo a través de un aparato viejo, como si el tiempo, en vez de pasar, se hubiera doblado para dejar que los segundos no atendidos encontraran por fin salida. Gabriel se aferró al auricular como si pudiera sostener a esa persona. Sintió un impulso de hablar, de pedir perdón, de decir que ahora sí estaba ahí. Pero el prompt que marcaba su conciencia, la idea de no romper el tejido de esa llamada, lo frenó. Dejó que fuera ella, o esa grabación de ella, o esa voluntad de ella, la que marcara el ritmo. Lo siguiente que escuchó no fue una frase, pero sí una intención muy clara, la de asegurarse de que la persona que contestaba era la misma a la que había intentado llamar. Fue un murmullo de reconocimiento, una respiración que cambia de tono cuando por fin alguien responde, un susurro que no se entiende pero que dice, «Te encontré». La mente de Gabriel completó lo que los sonidos no daban. Entendió que el objetivo de la llamada no era pedir auxilio. Ese ya no tenía sentido. El objetivo era cerrar el círculo. Era decir, te busqué esa noche y no estuviste. Te busco ahora y sí estás. Sin palabras, sin reproche directo, sin grito. Solo con la persistencia de una mujer que se negó a desaparecer como un registro más en una libreta de guardia. En ese instante, Gabriel sintió algo que no había sentido en todas las noches de terror. Alivio mezclado con miedo. Alivio porque por fin estaba escuchando lo que había evitado. Miedo porque si la llamada lograba completarse, quizá ya no habría razón para que lo dejaran en paz. El aparato caliente en su mano empezó a hacer un sonido de estática que crecía. Era como si al otro lado alguien estuviera acercando más un micrófono, como si quisiera que él oyera hasta el último detalle de aquella madrugada. El golpeteo del agua, el gemido del motor, un lamento que se apagaba. Todo lo que él no escuchó en tiempo real, ahora se lo estaban poniendo en la oreja, en una cocina seca, 12 años después. El tiempo no había borrado nada, solo lo había esperado. La parte más perturbadora llegó cuando, entre ese ruido de fondo, se coló un sonido que no venía de la carretera ni del accidente.
Venía de su antigua oficina. Era el timbre de su teléfono de escritorio de Protección Civil, ese que estaba sobre la mesa verde junto al radio. Lo reconoció de inmediato. Era inconfundible. La llamada que estaba recibiendo ahora había tomado también el sonido del teléfono que no contestó. Era como si alguien hubiera mezclado ambas líneas para que él no pudiera escapar de la imagen completa. Ella marcando desde la carretera, su teléfono fijo sonando en la oficina, él no llegando a tiempo. Dos sonidos a la vez. Dos tiempos superpuestos. Cuando parecía que la reconstrucción había llegado a su punto más alto, la línea se quedó en un silencio profundo. No era el silencio de cuando alguien cuelga. Era un silencio atento. Un silencio que escucha lo que pasa en la casa del otro. Gabriel se dio cuenta de que su propia respiración estaba siendo oída al otro lado, igual que él había oído la de la mujer. Ese intercambio lo hizo entender la verdadera naturaleza de la llamada. No era una broma. No era un fallo del sistema. No era un vecino jugando. Era un acto de reconocimiento. Alguien había atravesado años, sistemas, olvidos y hasta cables cortados para asegurarse de que el hombre que había dejado sonar el teléfono seguía ahí. No para reclamarle con gritos, no para maldecirlo, solo para que supiera que su omisión había tenido un destinatario real, con voz, con miedo, con nombre, y que ese destinatario, de alguna forma, también conocía el suyo. En los segundos que siguieron, la línea emitió un último esfuerzo, como cuando una grabación se queda sin cinta y aprieta sus últimos milímetros. De ese esfuerzo salió un susurro casi apagado, una forma de decir su nombre sin necesidad de articularlo completo. Lo dijo con la cadencia exacta en la que su madre lo llamaba. Lo dijo como lo dicen en el pueblo, sin acentos raros. Lo dijo con la confianza de quien no está equivocado. Y ahí entendió lo más inquietante. La mujer que había pedido ayuda aquella noche había oído su nombre cuando la operadora de la cabecera preguntó quién. Estaba de guardia. En algún punto del protocolo alguien lo mencionó. Esa mujer se quedó con ese dato. Gabriel. Y cuando la línea se cortó y la ayuda no llegó, el nombre no se le fue. Quedó pegado al último momento de su vida. Por eso ahora, al reconstruirse la llamada, la voz lo decía así. No como quien pregunta, sino como quien confirma. ¿No era Gabriel? Era Gabriel, seguro, preciso, como se confirma un hallazgo. El hombre sintió un peso que no venía de fantasmas ni de maldiciones. Era el peso de verse finalmente desde el punto de vista de la otra persona, de entender cuánto tiempo puede durar un segundo de descuido cuando el que espera está solo en medio de la oscuridad. Se vio a sí mismo joven, en la oficina, distraído, creyendo que una llamada más no hacía diferencia. Y ahora, años después, esa misma llamada se había presentado en su cocina, en su casa de la orilla, en su vejez temprana, a recordarle que sí la hizo, que sí hubo alguien del otro lado, que sí conocía su nombre. Ese reconocimiento no lo liberó, lo dejó con un vacío más hondo, porque no había manera de reparar lo que no se atendió en su momento. Solo había manera de recibirlo. La línea, al conseguir su propósito, comenzó a apagarse. El sonido de la lluvia se hizo cada vez más lejano. La estática se adelgazó. El respiradero eléctrico del teléfono se volvió tenue, pero no se cortó de golpe. Quedó un hilo, un pequeño zumbido que parecía decir, ya quedó. Gabriel permaneció con el auricular en la oreja mucho después de que el sonido se fue. No porque esperara más palabras, sino porque sabía que si colgaba, la casa iba a sonar demasiado vacía. Había pasado tantas noches con la presencia de esa llamada, que ahora, al cumplirse, la ausencia se sintió como un apagón emocional. Miró la mesa, las paredes húmedas, la ventana que daba al patio, y supo que, aunque el teléfono no volviera a sonar, el pueblo entero iba a guardar para siempre la historia de la llamada que nadie respondió. Y de la voz que, aún así, encontró a quien buscaba.
Esa madrugada, antes de dormir, dejó el teléfono conectado. No lo guardó, no lo tiró. Lo dejó ahí, sobre la mesa, como se deja un objeto que forma parte de una deuda pagada demasiado tarde. Afuera, la lámpara del poste dejó de parpadear. El viento volvió a su ritmo normal. El pueblo recuperó su silencio de siempre. Pero dentro de la casa quedó una sensación difícil de nombrar. La de haber sido visto por alguien que ya no vive. La de haber sido llamado por alguien que no olvidó tu nombre. La de saber que algunas omisiones no se borran con el tiempo, solo esperan su turno para sonar de nuevo. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta si tú también tienes una llamada pendiente.